Doctor, muy buenas tardes. Estamos en esta tarde con el doctor Diego Copecchi Fernández, quien nos ayudará con la información en cuanto al cáncer de cuello uterino. Para esto nos vamos a presentar los integrantes del equipo de trabajo. Mercedes. Mi nombre es Mercedes Serrano y junto con Priscila estudiamos en la Universidad Central del Ecuador la carrera de Psicología Educativa y Orientación. El objetivo de esta entrevista es adquirir conocimientos de cáncer de cuello uterino en cuanto a la experiencia médica, para el psicólogo educativo pueda desarrollar técnicas en favor de la educación sexual integral de los estudiantes, en este caso adolescentes de una institución educativa. Entonces vamos a comenzar con ciertas preguntas y la información adecuada para desarrollar dicho tema. Sí, bueno, de forma general sabemos que el cáncer de cuello uterino son alteraciones a nivel celular en lo que es el epitelio del cérvix. Entonces, nosotros queríamos saber con qué frecuencia o cuáles son los signos y síntomas más frecuentes que presentan las mujeres que tienen cáncer de cuello uterino. Bien, el cáncer de cuello uterino es muy importante que se sepa que en principio puede llegar a ser asintomático. Luego, cuando presenta síntomas, generalmente es porque ya se encuentra en un estadio relativamente avanzado. Por lo tanto, lo ideal, lo que se busca, lo prioritario, siempre es la prevención. Cáncer de cuello uterino es una patología que deriva de una infección por el virus de papiloma humano. Virus de papiloma que es necesario que esté presente a nivel del cuello para que pueda originar cambios en las células capaces de conllevar a lesiones que, si no son identificadas a tiempo a través del Papá Nicolau o de una colposcopía, van a derivar en una proliferación celular anormal que termina en cáncer. Cuando una mujer presenta síntomas, generalmente son síntomas de sangrado anormal, puede presentar sangrado con mal olor, algo de dolor, sensación de compresión, síntomas un poco inespecíficos incluso, que ya nos estarían orientando hacia la posibilidad de una patología en un estadio un poco avanzado. Quisiera saber si, por ejemplo, existen consecuencias secundarias en cuanto a utilizar la vacuna para el virus papiloma humano. En la actualidad, la vacuna es bastante segura. La vacuna puede generar reacción local a nivel de la colocación, principalmente, quizá un poco de reacciones adversas circunstanciales, un poco de febrícula, un poco de aumento de la temperatura, dolor local, pudiera infectarse el sitio de la vacunación, como puede ocurrir con cualquier vacuna, no específicamente solo con VPH. Pero básicamente, que deriven otro tipo de complicaciones relevantes no hay descrito. Bueno, como bien sabemos, las pacientes que reciben esta noticia de tener en primera instancia el virus del papiloma humano y las personas que no lo han detectado a tiempo ya el cáncer de cuello uterino, ¿usted considera necesario o importante un apoyo psicológico externo, aparte del apoyo médico? Bien, antes de responder eso hay que aclarar algo. Si bien es necesario que exista una infección previa por VPH para desarrollar el cáncer de cuello uterino, la sola infección por el virus de papiloma humano no es suficiente para conllevar al desarrollo de cáncer. ¿Sí me entienden eso? Hay muchísimas personas en el mundo que convivimos con algún serotipo de VPH, y muchas mujeres tienen algún serotipo de VPH a nivel del cuello uterino. No todos los serotipos tienen la capacidad o el alto grado de capacidad de desarrollar lesiones en el cuello, e incluso algunos pueden llegar a desarrollar lesiones en el cuello que, o bien si son detectadas a tiempo, se pueden eliminar sin que nunca conduzcan al cáncer de cuello uterino, o bien por condición inmunológica propia del individuo pueden ser eliminados, evacuados para no permitir que se desarrolle el cáncer de cuello uterino. Para que se desarrolle el cáncer de cuello uterino es necesario tener VPH, pero no es suficiente solamente tenerlo. Hay que presentarse otras condiciones para que llegue a desarrollar cáncer de cuello uterino.
Por otra parte, como les decía, es fundamental la prevención, porque para que una lesión identificable por Papa Nicolau se pueda transformar en cáncer de cuello uterino, deben pasar aproximadamente entre 5 y 7 años para que se desarrolle. Por lo tanto, estamos hablando de, aparte de ser el primer tipo de cáncer que más mujeres mata en el mundo, es un tipo de cáncer 100% prevenible. Quien padece de cáncer de cuello uterino generalmente no acudió al ginecólogo por largos periodos de tiempo y por supuesto cursó con todas las condiciones que son capaces de desarrollar el cáncer de cuello uterino, infección por VPH, no acudió al ginecólogo, tenía una situación inmunológica no apta y dejó que progresara la lesión hasta que se originara el cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino cada vez estamos manejándolo de una manera mucho mejor, tiene mayor sobrevida el tratamiento y esto va a depender principalmente del estadio en el que se diagnostica. Básicamente de eso, si es que diagnosticamos el cáncer de cuello uterino primero antes de que se desarrolle, la sobrevida es 100%. Si se determina o se detecta en estadios iniciales, por supuesto va decreciendo la sobrevida, pero sigue siendo bastante significativa. Para que podamos tener una paciente que no fue al ginecólogo por 5, 10, 15 años, que no le gusta ir al ginecólogo y no va, y presentó síntomas, sangrado, sensación de compresión, molestias, fetidez vaginal, y cuando le examinan ya tiene un estadio avanzado, un estadio 3 en adelante, difícilmente va a tener un buen pronóstico. Pero si se acude regularmente al ginecólogo todos los años, por lo menos una vez, se realiza un Papa Nicolau y en este se determina que no hay lesiones premalignas o preinvasoras, la posibilidad de que pueda tener cáncer de cuello uterino es mínima, y si es que la tiene, la sobrevida es altísima, hasta del 100%. ¿Qué pasa? Se trata de un virus que se contagia principalmente y casi exclusivamente por transmisión sexual. Tener diagnóstico de VPH puede originar un problema familiar gravísimo, y eso es fundamental de interpretar. La fisiopatología del virus nos orienta, nos explica de que una persona, por ejemplo, que tuvo intimidad con una pareja mucho antes de conocer a quien es su pareja definitiva actualmente, puede haber contraído el virus en aquella oportunidad y no ser responsabilidad directa de la pareja actual. Eso hay que conocerlo y explicarlo adecuadamente, porque puede ser un motivo grave de ruptura sentimental, de ruptura familiar. Una paciente que se le diagnostica una lesión preinvasora de cuello uterino necesita estar clara de la importancia que revierte la consulta sistemática y el tratamiento adecuado para evitar que esa lesión se vaya a transformar en cáncer de cuello uterino. Y por último, una paciente que es diagnosticada propiamente con cáncer de cuello uterino depende del estadio en el cual se está diagnosticando para que la sobrevida sea entendida por ella, por sus familiares, y que se sepa qué esperar. El manejo de las expectativas acá en la medicina, específicamente con patologías como el cáncer, es fundamental. Doctor, ahora quisiera saber, por ejemplo, ¿cuál es la edad propensa en las mujeres que presentan primero el virus papiloma humano? ¿Cuál es la población más frecuente que usted como doctor ha tenido en sus pacientes? Si sabemos que el virus se transmite casi exclusivamente por transmisión sexual, esto va a depender del promedio de edad en el que se inicia la vida íntima en cierta población. Acá en el Ecuador tenemos poblaciones que tienen un promedio de edad mucho menor a otros, y en esto por supuesto va a tener repercusión. Desde otro punto de vista también no basta iniciar simplemente la vida íntima, sino que se tenga contacto con alguna persona, en este caso un hombre, que pueda ser portador del virus. Los hombres tenemos la posibilidad de desarrollar también lesiones por virus de papiloma humano, con mucha menor frecuencia, con mucha menor repercusión, pero también somos portadores de parejas y tiene mayor posibilidad, estadísticamente hablando, de ser portadores de algún tipo de VPH. Una vez que se entre en contacto por intimidad,
con algún tipo de VPH, les decía, la fisiopatología del virus nos explica que puede permanecer largos periodos de tiempo en una condición que se le conoce como intrasomal, una condición de estabilidad, de que no hay multiplicación del virus y no hay lesión celular. Una vez que se activa y comienza la invasión celular y las lesiones que va a producir, el tiempo que se estima que ocurre desde una lesión identificable por Papa Nicolau o por colposcopía hasta que se desarrolla el cáncer de cuello uterino es variable entre unos 4, 5 a 7 años. Entonces, sí, es muy importante que tengan apoyo psicológico, sobre todo en el conocimiento adecuado de la patología por VPH, de la patología por cáncer de cuello uterino. Para poder nosotros hacer un adecuado proceso de prevención dentro de instituciones educativas con respecto a este tema, ¿cuál sería su aporte, su recomendación como médico para que nosotros podamos desarrollar esas herramientas que nos van a servir para justamente proteger a los y las estudiantes? Bueno, ahí lo prioritario definitivamente es la información, el correcto manejo de la información. Una persona informada es una persona que se engaña mucho menos fácil que una persona que no está informada. Desde que se va desarrollando la edad en la cual se pueden iniciar la vida sexual, se deben tomar todos los argumentos preventivos que sean posibles. El apoyo psicológico, según lo que considero, debería ir desde la prevención, la identificación de factores de riesgo, la identificación de signos de alarma y la concientización de acudir oportunamente a la consulta con un especialista en ginecología, básicamente. Pienso que también existen campañas mundiales, muchos países tienen como ley instaurada la vacunación, principalmente de todas las mujeres. También hay quienes se establecen por esta condición de los varones de alto riesgo que hablábamos, de vacunar tanto a mujeres como hombres, entre los 9 y los 11 años aproximadamente. El cáncer de cuello uterino es una patología que genera costos altísimos a los sistemas sanitarios en cada uno de los países y la prevención es una inversión ínfima si se compara con los costos que hay que costear si no se realiza la prevención, si no se realiza la profilaxis, que es con la vacunación. ¿Cuál es el momento adecuado justamente para realizar la vacunación? ¿Es antes de que los jóvenes inicien su vida sexual activa o después? Así de práctico es, exactamente. Tiene que ser preferiblemente antes de que el gran promedio de la población comience su vida íntima, su actividad sexual. Por eso se busca vacunar a niñas y en lo posible a niños también a partir de los 9, 10, 11 años de edad, que prácticamente nadie ha iniciado su vida sexual a esa edad. Para niños también serían las 3 vacunas, ¿verdad? Claro, en el caso en que sea aceptado. Hablando de costos, los estados se han orientado principalmente digamos, al paciente objeto, que es la mujer, y han buscado vacunar solo a las niñas. Pero si pensamos que el factor masculino es un factor que también prolifera la infección o es capaz de proliferar por ser portador del virus, yo pienso que deberíamos vacunar a mujeres y varones, pero va a depender, por supuesto, del presupuesto que se maneje sanitario para ese programa. ¿Qué pasa, doctor, cuando la mujer o el hombre ya inició su actividad sexual? ¿Ya no hay cómo proceder a la vacuna? Sí se puede proceder. Es importante determinar la presencia de algún serotipo de VPH a nivel del cuello uterino, específicamente o principalmente a nivel del cuello uterino. Hay pruebas específicas que se realizan para esto, que no son difíciles, que no son tan costosas y que determinan con altísima precisión si es que se tiene alguna infección por VPH y qué tipo de VPH tiene. Como les decía al principio, hay serotipos catalogados como de alta capacidad oncogénica o alta capacidad de desarrollar cáncer y otros de baja capacidad oncogénica o bajo riesgo, baja capacidad de desarrollar cáncer. Si es que se determina que hay una paciente que no tiene ningún serotipo de VPH, es susceptible de vacunación perfectamente. Bueno, nosotros en realidad le agradecemos bastante por su tiempo, por compartir sus conocimientos, que es algo muy importante para nosotras. Entonces, en realidad, muchísimas gracias, doctor, y un gusto conocerle y hacer que también su conocimiento llegue a nuestros compañeros
para que todos podamos formar un buen método de prevención y con esto poder difundirlo mejor a los estudiantes con los que vamos a compartir. Perfecto, le felicito por la iniciativa y muchas gracias por la entrevista. Sí, gracias a ustedes. Gracias, doctor.